Egunon denori, ziko garapen hau, eskola bederatzi se propone la aprobación del acta número 9/2016 de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 29 de septiembre del 2016. ¿Alguna cuestión con el acta? Sí, Arantxa. Bueno, comentamos ya con el que había una comisión de Hacienda en la que habíamos asistido, pero no figuraba en el acta. Aquí se vuelve a cometer el mismo error. No nos incluye, simplemente. Sí, no se ha corregido, sin más. No he captado bien el problema. Perdón, mira, hubo una comisión de Hacienda y cuando comentan los asistentes a esa comisión no estamos apuntados nosotros, y sí asistimos, hablamos con el IDH, se comprobó que así había sido, pero por lo que se ve no se ha corregido. Que en el propio acta de una manifestación la delegada de Hacienda dice quiénes asistieron, no figuraba. No lo capto. El secretario de la comisión siempre señala a los asistentes a esa comisión y pues hay una omisión, sin más. Pero en el acta propia del pleno, ¿dónde dices que no, que falta? Sí, el acta de la comisión, eso es. Eso entonces no tiene nada que ver con el acta del pleno, ¿no? Pero en el acta del pleno se habla de ello. Sí, sin más. Eso es. Se iba a corregir. Sin más, nada más. Era simplemente señalar. Que se corrija y damos por aprobada. ¿Perdón? Había levantado la mano antes. Sí, Rafa. Sobre este acta aparece un texto que hace referencia a la educación euskera en Goicoa, y quería saber si realmente es correcto lo que aparece en el acta, o igual es momento de que se corrija, porque se habla de que los estudiantes de euskera reciben subvenciones municipales. Entonces esto hace referencia a si es correcto o si se quiere corregir ahora o... Por favor, página y párrafo. Vamos a ver. Las intervenciones en euskera, que fundamentalmente son por la portavoz de H. Bildu, se transcriben literalmente y se traducen por la traductora intérprete. Pero vamos, página y párrafo, por favor. Sí, lo siento, leeré el texto. No se puede. Dinos página y párrafo, por favor. No puedo decirlo ahora mismo, me gustaría hasta no la tengo delante ahora mismo. El texto sí podría decir exactamente si pero que era una intervención de la portavoz de Bildu, ya no es Respo. No. Ah, no sé. Sí, claro. Rafa, ¿pero qué es? ¿Por error o por qué? Pues entiendo que igual es un error a la hora de decir por parte del alcalde para finalizar Concreta, por favor, el error. Para finalizar este tema tengo que decir que la matriculación se hace en el Euskaltegi, se presta de ello que no es un servicio público sino una empresa privada. Con una homologación, ese Euskaltegi de ECA recibe subvenciones. Por otra parte, también el alumnado recibe subvenciones municipales. Esto es lo que quería saber, si realmente se sigue manteniendo así. Correcto, perfecto. Pues era todo, gracias. Gracias, Rafa. Bigarren puntua, dación de cuotas de las resoluciones de alcaldía y delegadas de área dictadas desde el día 21 de septiembre hasta el día 20 de octubre del 2016. Ahí. Referente al decreto número 2200/16, dice:
abonar las cantidades en concepto de horas extraordinarias con motivo de las fiestas patronales de San Lorenzo y San Agustín. Bueno, pues este decreto nos ha llamado la atención porque creemos que teniendo un calendario anual de fiestas no se justifica, cobramos los 70, con las extraordinarias de la plantilla de los agentes municipales que tiene este elemento, teniendo una lista de agentes municipales que proveniente de Arcaute de la que se puede emitir ese elemento para cubrir estos elementos. Por lo tanto, pedimos que desde este ayuntamiento se tenga en cuenta los criterios de refuerzo y se contrate de la lista existente si tiene que realizar el gasto en horas extraordinarias, con 3.000 euros. Cada caso, tendrá en cuenta. Ahí, Ana. Bueno, dekretu tartean daude hiru dekretu, eta hiru dekretu bitaz gure iritzia oso iritzi laburra eta artea. Gure ezagustasun osoa aldekin. Bata dela, batosundetan agindako lanagatik udan langileek ordainketan, bestea da, ganegosik esan duen moduan, udarotzen goei, eratuko jaietan egindako aparteko orduak ordainketa, kasu honetan eta hauten hau urtero egiten denak da, urtero egiten duguna, eta hauten dira 57.000 euro, pasata, eta jogarren dekretua gure desadostasuna, markatu nahi dugula da, hirigintzako aurkariari produktibitatea osagarria ordainketa. Pues los decretos están ahí, se ha realizado lo que se ha realizado. Si hay alguna cuestión que se pueda tratar en alguna comisión y aclararla mejor, que se haga para que no se den este tipo de circunstancias, o por lo menos valorarlas para que o se den, que se sigan dando o que no se den a futuro. Y luego, para puntuar, se propone la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales de conformidad a la presupuestaria fórmula por el área de Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el día 17 de octubre del 2016. Sí. Bueno, empiezo con la primera, ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, modificación de la ordenanza como consecuencia de la revisión catastral y consiguiente aprobación de la norma foral 4/2016 el 18 de mayo del impuesto sobre bienes inmuebles. Como sabéis, tenemos exenciones obligatorias de carácter no rogado, de carácter rogado, y las inclusiones que hemos hecho son que, primero, en las bonificaciones obligatorias, que son las que voy a pasar a leer, para no leer la ordenanza entera, es el artículo 9, número 9, el punto 1 dice, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por las interesadas con la declaración de alta de obra nueva, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta y no figuren en los bienes desutilizado. Bonificación segunda, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto durante los 3 periodos impositivos siguientes ante el otorgamiento de la calificación definitiva de las viviendas de protección pública y las que resulten equiparables a estas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bonificación número 3, tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra en los términos establecidos en la norma foral sobre la régimen de las cooperativas. Estas son las obligatorias y las contestativas las siguientes. La primera, tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles destinados a vivienda en los que se hayan instalado sistemas de tratamiento térmico eléctrico de la energía proveniente del sol durante los 3 periodos impositivos siguientes al de la finalización de su instalación. La número 2, tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto los inmuebles que sean objeto de cesión en programas del Gobierno vasco en el marco del programa de vivienda vacía o de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre o de otros planes y programas de vivienda autonómicos, forales o municipales similares. Y la tercera, tendrán derecho a una bonificación del 100% en la cuota íntegra del impuesto los inmuebles situados en zonas afectadas por catástrofes naturales. Luego están los recargos contestativos, el artículo número 11 que dice: sufrirán un recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto aquellos bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas para arrendamiento o cesión de su uso. Esto es muy bueno de la ordenanza fiscal número 1. Paso a las siguientes. Ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Eliminación del requisito de pertenecer a un club de vehículos clásicos para disfrutar de la bonificación
pasando a bonificarse un solo vehículo por contribuyente. Ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías. Modificación de la ordenanza como consecuencia de la aprobación de la norma foral del 18 de mayo del impuesto sobre bienes inmuebles. Es un cambio en el orden de aplicación de los sistemas de determinación del valor, pasándose a calcular la base imponible en primer lugar mediante valor catastral, así como fijación del tipo de gravamen para este supuesto en el 6%. Ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Inclusión de un plazo de 6 meses para solicitar la renuncia por escrito en el caso de desistimiento a realizar las construcciones, instalaciones u obras autorizadas o declaradas. Limitación de los tipos reducidos del 3 y del 2% exclusivamente a construcción, de viviendas de protección oficial y de viviendas sociales respectivamente. Ordenanza fiscal número 10, reguladora de las tasas por prestación de servicios de control administrativo mediante el otorgamiento de la licencia de apertura de establecimiento, así como mediante comunicación previa o declaración responsable. Se ha incluido en el punto 7.1a las actividades sujetas a comunicación previa o declaración responsable y la inclusión también del nuevo punto 7.2t, ampliando la bonificación del 25% también a los traslados de establecimientos que no fueron recogidos en el primer apartado. Ordenanza fiscal número 11, que regula la tasa por la actuación municipal que exige licencia, así como control posterior por la prestación de servicios por obras y actuaciones urbanísticas sometidas a comunicación previa o declaración responsable. En consonancia con lo previsto en la ordenanza fiscal número 5, que comentaba anteriormente, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, limitación de la bonificación en la cuota tributaria del 50% y del 75% exclusivamente a la construcción de viviendas de protección oficial y de viviendas sociales respectivamente. Inclusión también del tipo a aplicar en el caso de prórroga de las actuaciones comunitarias o de las licencias urbanísticas, concretamente el 10% de la tasa correspondiente a la construcción, instalación u obra por nueva tasa. Ordenanza fiscal número 13, reguladora de las tasas por el servicio de alcantarillado. Modificación del tipo de gravamen como consecuencia de la revisión catastral, estableciéndose el nuevo tipo en el 0,07%. Ordenanza fiscal número 17, reguladora de las estancias en el Hogar Residencia San José. Eliminación de la tarifa C correspondiente a la plaza asistida antigua por fallecimiento del último residente en dicha condición. Ordenanza fiscal número 23, reguladora de las tasas por la prestación de los servicios de instalaciones polideportivas, así que todos son cambios en la literatura y en el anexo las modificaciones. Ordenanza fiscal número 28, reguladora de las tasas por utilización o aprovechamiento especial del dominio público municipal por paso de vehículos a través de las aceras, reserva de estacionamiento y parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, tasa de usos. Inclusión de plazo para realizar por escrito la renuncia a la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público antes del 31 de diciembre. Inclusión en las normas de aplicación de la tarifa que en el caso de inicio o cese de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, la cuota se prorrateará por meses. Gracias. Eskerrik asko, Iratxe. Aclarar una cosa, como son al final 10 ordenanzas fiscales las que se modifican y en la comisión pues se votó una por una, pasaremos a votar una por una con independencia de que las intervenciones que hagáis una vez defendido o aclarado lo que se trató en la comisión por parte de los responsables. Sí, Marga. Desde Ganemos Erandio vamos a votar en contra de las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Nos parece que no tienen en cuenta a los más desfavorecidos del municipio, como es el caso de las tasas de los polideportivos, que para los parados de larga duración y los que están cobrando la RGI o demás colectivos desfavorecidos, este servicio municipal debería ser gratuito. Asimismo, pensamos que también se debe tener en cuenta a la juventud sin recursos, que quieran formarse en los cursos que oferta este ayuntamiento y ofrecerles tal formación de forma gratuita. Creemos que tendría que haber un incremento progresivo en el cobro del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo del IBI. Cuando la última revisión se hizo hace 40 años y ahora de golpe se actualiza. Pensamos que se debe hacer todo lo posible por cuidar el medio ambiente desde todos los estamentos. Por eso debemos bonificar
a los vehículos de motor eléctrico y de emisiones nulas, con una bonificación del 100% en la cuota del impuesto de circulación. Así potenciaríamos el uso de dichos vehículos. También pensamos que tienen que estar exentas de impuestos las obras que favorezcan las condiciones de acceso a habitabilidad de los discapacitados y la primera instalación de ascensor en los pisos que carezcan de él. En el apartado de alcantarillado queremos hacer hincapié en el hecho que hay vecinos a los que se les cobra alcantarillado y no disponen de él. También creemos que la Iglesia Católica y los colegios concertados no deberían estar exentos del pago del IBI. Por todo esto, nuestro voto no va a ser favorable a la aprobación de estas ordenanzas. Eskerrik asko. Ana. Orokorrean, kasa dela, egoerari ezokatela, orokorrean, salbuespena, gero delako eta salbuespenak importantea dira. Eta esarreneko azteko, gure iritzia bai dela, bai orokorrean mantentzarena. Baina gertatzen dena da, pleno honetatik pasatu zen moduan, badakagula zanjabatzuk egoera bakatela idik, adibidez ondeko laua bakala. Eta horren ondorioz orduan beste parela zanjabe bai, badakate horren egoera. Espalderiaren kasua adibidez. Eta iberen ez da bedaia edukeren nuen hemen, pleno honetan, horren hilabete, baina bai gauza batzuk edo gauza batzuk bai azkemarretan editugula. Alde batetik horiendik ez dakikula benetan katastrofa den ala ez den. Dino balio katastrofaren aiguneratzea. Azken baten gubentzat etxegin dugun zundegitenekin izin esan dute horrendik sartu bere datuetan eta orduan ez dakite zenbat edo zakigu zenbat horretu behartuko dugun. Orduan, bai itxaron hartu dugu hilabete honetan bestean, ia zenbat alegazioak dauden diputazioan, ia ona bai sartzen duen jendeak eta horren arabera gure iritzi definitiboa emango genuke balio katastrofaren aktualizazioarekin. Argi izan dabe, aurreko plenoan izan genuen moduan, 40 urte eta gero egin behar zela. Hori, argi utzi dugu bai, ados dela egin behar zela. Kontua dela, ez dakikula zelan egin behar eta emaitzak hemen begitzira ikusiko dugula. Ez dut behar duzuen, zerga honetan, batzordean izan genuen moduan, eta ja plenoan ere komentatu duen moduan, zerga salbuespen batzuekin, adibidez emisari egiten zaiona, edo gasituari egiten zaiona, edo eskola kontratatoi egiten zaiona. Gustatuko ditzaguke, aldeiz, gukeran dio, eta guztiek edukitzea aukera, bere salbuespen propioa markatzeko. Eta kasua ez da, aukerarik ez dago. Edo holan bintzat ezan seguten batzordean, zuek esan dako batek, holan datorrelako. Eskatzen gaitu behen, zerga honekin, komentatu genuen moduan be, industria txikiek jasango duten hori zama. Eta baitzeko zenego aurreko plenoa izan genuen eta batzordean bebe izan genuen, guztiz beharrezkoa ikusten genuela zerga hauekin etortzea gizar laguntzen aurrerantza. Ez dakigu zergatik ez den etorri pleno honetara. Batzordetik ustez ja pasatu inda eta gustatuko itxaiguke benetan hori batera etortzea. Eta zergatik batera etortzea, baitxakiten dugunean iberen igoera dagoela eta bai dagoela igoera bebai, nahiz eta orokorrean izan, etxe batzuetan, komertzioetan eta horretan teoriaz eta hori izen konpromisoa dirula laguntza bidez eta ordenantza baten bidez kasu batzuk sarrera ekonomiko batetik milatik edo 18.000 euro baino gitziago korretzen dutenak hori ordenantzan agertzen dela edukitzea eguneko 50 esentzioa. Eta, ez da etorri, eta gure hori orokorrean, eta esatea, eta gero boskak esan banan, gure iritzea eta boskak izango dugulare orokorrean, izango dela abstentzioarena batean izan ezik. Batean ez ezko botua emango dugu eta izango da kiroiariko tasak markatzen duena.
Eta zergatik esaten dugu hori. Batez ere esaten dugu hori, pentsatzen dugulako, markatuta dauden bonifikazioak oso pobreak direlako, oso eskasak direlako. Bakarrik markatzen den bonifikazio bakarra da, erregiei kobratzen duten entzako 25%. Pentsatzen dugu, benetan, oso pobreak eta gero izatea. Espero genuen eta lehenik. ¿Una otra intervención? Pues pasamos a votar una por una. Ordenanza fiscal número 1, reguladora del impuesto sobre bienes e inmuebles. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones, pues da, ¿está? Venga. Ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones. Que no. A votar. Mercato Nacho beberé más tranquilo. Ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones. Ordenanza fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones. Ordenanza fiscal número 10, reguladora de las tasas por prestación de servicios del control administrativo mediante el otorgamiento de la licencia de apertura de establecimiento, así como mediante la comunicación previa o declaración responsable. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones. Ordenanza fiscal número 11, reguladora de la tasa por la actuación municipal que exija licencia, así como control posterior por la prestación del servicio por obras y actuaciones urbanísticas sometidas a comunicación previa o declaración responsable. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones. Ordenanza fiscal número 13, reguladora de las tasas por el servicio de alcantarillado. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones. Ordenanza fiscal número 17, reguladora de las estancias en el hogar Residencia San José. Vallesco A. Esesco A. Abstenciones.
Ordenanza fiscal número 23, reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de las instalaciones de polideportivos. Vallesco A. Esesco A. Ascensiori. Esta ordenanza fiscal número 28, reguladora de la tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio público municipal por paso de vehículos a través de las aceras, reserva de estacionamiento y parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. Tasa de vados. Vallesco A. Esesco A. Ascensioric. La UGAR en punto A se propone la adjudicación de la prestación del servicio consistente en el desarrollo y prestación de actividades deportivas y servicios complementarios en las dependencias deportivas municipales del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Irlanda. ¿Vale? En este punto debo presentar que en este proceso de adjudicación el Departamento de Deportes no ha intervenido ni ha salido nada hasta el último minuto. Bueno, antes de comenzar, he de decir que por la parte de la responsabilidad que ostento y como presidente de la mesa de negociación, exclusivamente entiendo que estoy habilitado para poder hablar del procedimiento de adjudicación, que se ha seguido en este expediente, al estar muy ligada a la potestad de hablar de lo que es puramente el servicio, que se pretende, e incluso el modo y manera de prestarlo. Como sabéis, la mesa de contratación es un órgano colegiado de asesoramiento al órgano de contratación, en este caso el pleno municipal, y de ahí que su responsabilidad sea exclusivamente procedimental. Y velar por el ordenamiento público sobre la ley de contratos del sector público se cumpla con publicidad, transparencia y libre concurrencia, sin poder entrar en cuestiones de fondo o de servicio, incluso en la redacción de los pliegos que, como sabéis, a la mesa compuesta por todos los representantes políticos o todos los grupos políticos que estamos en este pleno, nos vienen dados desde las respectivas áreas. Y hay que decir que, bueno, aún no se ha presentado Josean a la mesa de contratación. Le llegan los pliegos que se redactan de su departamento el día 28 de abril, celebrándose la primera mesa el día 30. Y si bien hay que decir que también, al igual que en el siguiente punto que tenemos en este pleno, lo que se define con el servicio de licitación vino perfectamente definido en el pleno del mes de abril por parte de su delegado. Pues bien, tras la aprobación en aquel pleno de los pliegos que debían regir la adjudicación en aplicación de la normativa imperante, tal y como consta en el expediente administrativo, se procedió a la publicación mediante 4 fórmulas bien diferenciadas: el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de Vizcaya, así como en el perfil del contratante, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 20 de junio, y habiéndose presentado un total de hasta 7 empresas. En fecha del 22 de junio se reunió la primera mesa valorativa, la de la solvencia de las empresas, celebrándose en fecha 30 de junio la mesa de contratación, cuyo fin era aperturar públicamente el sobre B, o lo que podemos decir que es lo mismo, los criterios de adjudicación no cuantificables por fórmula, quedando pendiente, por ende, la cuestión cuantificable por pura fórmula aritmética. Hay que decir también que en aquella mesa se detectó la problemática de la que disponíamos el propio consistorio a la hora de redactar el informe que posteriormente debía asumir o no la propia mesa de contratación como órgano de corregía de asesoramiento que hemos comentado. Toda vez la problemática existía en el sentido de que la directora de los polideportivos, la persona cualificada para poder elaborar ese informe, se encontraba en excedencia. Disponía además de vacaciones pendientes y se rumoreaba, como luego efectivamente ha sido así, que iba a solicitar una reducción de jornada. Tal es así que la mesa de contratación, por unanimidad, repito, reitero, subrayo y pongo sobre la mesa de contratación por unanimidad de los presentes, es decir, todos los partidos políticos con representación del Ayuntamiento acordaron eso, que el informe se externalizara, si bien quien debía redactar el propio informe debía ser una administración pública. Y ese es el mandato, de mí como presidente de la mesa de contratación, incluso la propia mesa. Y en ejercicio de ese mandato, desde la presidencia se pidió una primera fase a 3 administraciones públicas.
que fueron la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Sestao y el Ayuntamiento de Lecho. Hay que decir que el Ayuntamiento de Lecho y el de Sestao, a la fecha, casi en noviembre, pues aún no ha contestado a ese requerimiento. Y la Diputación Foral de Vizcaya lo hizo en unos términos un tanto extemporáneos, lo hizo allá por septiembre, diciendo que no nos prestaban el servicio. Ante tales acontecimientos, a finales del mes de agosto, y debiendo recordarse también que el contrato había vencido el 1 de julio, es decir, que cuando nosotros comenzamos con la licitación, pues quizás lo hacemos un poquito tarde, nos encontrábamos en contacto. Este presidente, sabiendo pues, esa urgencia, lo que hizo fue girar comunicación, ya casi a la desesperada, a la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, quien incluso a regañadientes, y tal y como además nos sabe constar en su requerimiento o en su emplazamiento de informe, nos dice que acepta el encargo, no muy gustosamente, pero nos lo hace dada la excepcionalidad y la urgencia de la situación. Dicho informe llegó en fecha 19 de octubre y lo que se hizo por parte de este presidente fue convocar de la misma la mesa de contratación, que se celebró el pasado 21 de octubre, como sabéis. En esa mesa de contratación se asumió el contenido del informe, redactó por el Gobierno Vasco, como digo, y se decidió pasar a la siguiente fase de adjudicación, por lo que es lo mismo la apertura del sobre económico. En relación al informe, debe decirse que el resultado fue el siguiente en relación a las 7 empresas. Sobre un total de 40 puntos de 100, quedaban por tanto todavía 60 en liza, la empresa Ledan obtuvo 35 puntos, Entesport 30,50 puntos, la empresa Serena 34,50 puntos, la empresa Biesport 37,25 puntos, la empresa Sport Studio 32,50 puntos y la empresa PPX Sport 23 puntos. Hubo una empresa que quedó eliminada por no haber superado el umbral mínimo que se marcaba en los pliegos, que fue la empresa Ustayer. Asumido el contenido de ese informe, debe decirse que lo relativo a la oferta económica, es decir, la segunda fase, los resultados con un total de 60 puntos, todavía en liza sobre 5, como he comentado antes, fueron los siguientes, tal y como consta en el acta de la propia mesa. La empresa Lera obtuvo 50,52 puntos. La empresa Entesport, 54,88 puntos. La empresa Serena, 55,50 puntos. La empresa Biesport, 51,39 puntos. La empresa Sport Studios, 50,88 puntos. Y la empresa PPX Sport, 47,50 puntos. Australia, lógicamente, no se le valoró por haber quedado eliminada. Es decir, que en la propia mesa de contratación que se celebró el 21 de octubre y que luego se suspendió por una razón fundamental, por las horas y que digamos, continuamos con la misma el lunes a primera hora, pues digamos que es lo que se dictaminó con votos favorables de AJPNV y Partido Popular, la extensión del Partido Socialista con concejal no escrito y ganemos, y la negativa de H. Bildu fue la adjudicación a la empresa Biesport con un total de 88,64 puntos, siendo el resultado final el siguiente. Quedan 85,52 puntos de 100, Entesport 85,38 puntos de 100, Serena 79,75 puntos de 100, Sport Studios 83,38 puntos de 100, PPX Sport 70,70 puntos de 100 y bueno, pues la adjudicatoria que he comentado antes. Una intervención y Arantxa. En este punto nuestro voto va a ser negativo. Estamos en contra de la externalización de los servicios municipales. Creemos que es importante que este ayuntamiento se haga cargo de los servicios municipales, no solo de su control, sino también de su gestión directa. Nada más. Gracias. Uno guztioi eskerrik asko. El tema del punto del orden del día es en concreto un contrato. No hablamos, vamos a dejarlo claro, no hablamos de gestión del polideportivo, no hablamos de la situación de la gestión directa o indirecta del polideportivo, no hablamos de los problemas de los polideportivos, hablamos de la contratación de una prestación de un servicio. La mesa de contratación eleva para su aprobación en pleno, este pleno como órgano de contratación, uno de los contratos más importantes de este ayuntamiento, tanto por montante económico como por su influencia en la vida de nuestros vecinos y vecinas, que es la gestión de los polideportivos. Tal como constaba en los pliegos,
ya ha hablado el presidente de la mesa de contratación largo y tendido sobre cuál ha sido el procedimiento y cuál ha sido el contenido. Se ha valorado la oferta económica y las mejoras propuestas por cada empresa, ambas basadas en criterios objetivos y cuantificables. Nada que decir. Son fórmulas matemáticas. Y otra parte, que no es mayoritaria, son 40-60, se basaba en una serie de variables cuya valoración es subjetiva y que, como dice la ley, ha de realizarse por técnicos con reconocida experiencia y conocimiento en el campo. En este caso, el informe técnico ha sido elaborado, como bien ha dicho, por la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, cuyo director firma el mismo. Es práctica habitual y saludable que, dada la falta de conocimientos de los corporativos y demás miembros de la mesa de contratación, se invite al técnico o técnicos, autores del informe de valoración, a explicar aquellas cuestiones que no han quedado claras o se rectifiquen errores materiales o de otra índole menor. Así se hace de forma habitual en el Gobierno vasco y también se ha hecho en este ayuntamiento. Recuerdo, por ejemplo, el contrato de mucha menor cuantía de soporte informático, en el que el técnico firmante nos explicó con todo lujo de detalles por qué valoraba más una oferta que otra o un requisito que otro. Pues bien, el informe presentado para el Partido Socialista tiene algunos defectos. O más en concreto, nos surgen algunas dudas. Por ejemplo, aparecen algunos errores materiales, como puntuaciones por encima del máximo en las páginas 10 y 12, que luego parece que se arreglan. O valoraciones de unos requisitos sobre otros, como ocurre en el caso de las acciones para gente con diversidad funcional o discapacidad, en el que integración y colectivos se valoran de manera distinta y sin decir por qué. O la tan diferente valoración del personal contratado cuando éste ha de subrogarse. Cuestiones todas ellas fácilmente explicables por el técnico, no me cabe la menor duda. Y que a los socialistas nos hubiera gustado oír, tal y como propusimos en la mesa de contratación celebrada el pasado viernes 21 de octubre de 2017, cuestión que no se pudo realizar por el posicionamiento en contra del PNV y del Partido Popular. La contratación pública y su procedimiento ha de servir para elegir a la empresa que mejor servicio dé a nuestros conciudadanos, para que no se den casos como empresas que no pueden terminar una obra porque su oferta realmente era falsa, o empresas que deben repetir una obra mal hecha, o empresas que son incapaces de cumplir con los plazos de presentación de un trabajo. Y el procedimiento que ha de seguirse, claro que ha de ser legal, por supuesto, y para ello están el secretario de la mesa de contratación y el propio secretario general. Es más, si hay desavenencias o cuestiones irregulares o de ilegalidad jurídica, el sistema tiene más filtros: el Tribunal Administrativo sobre Contratos, que tiene su sede en el Gobierno vasco, y, como no, los tribunales de justicia. Pero además ha de ser un procedimiento, que también lo dice la ley, transparente y limpio. Y diría más, no debe quedar entre los miembros de la mesa de contratación que proponen, y este pleno como órgano de contratación aprueba, ninguna duda, ninguna pregunta sin contestar durante ese proceso. No puede, porque además no es necesario en este caso. No puede quedar, porque no es necesario, ni una sombra de duda sobre ninguno de los documentos obrantes en el expediente. Y en este expediente hay un informe para el que los socialistas tienen dudas. Por eso este grupo se abstendrá en esta votación. Es que Ana. Kontratazio mailan egonda gaude eta bai ikusi dugula bertan zelako giroa dute eta hori, baina dena dela izan da pizka bat eskoloketutan gero gara ikusita batez ere zeintzu diren kirol arloa eramaten dutenako galetxo honetan. Kirol arloa eramaten duten ez daude gaur zunetan. Ez dakit zelan dira. Eta baita kontratazio mailetan holan tratatu da, baina kontratazio maila bai izan dela eta hau puntua bai dela gestioa, kiroldekietako gestioa esku pribatuetan usteko beste behin ere. Eta aneko bitxia izan da kontratazio mailan egon dena, nervioak egon dira, aneko ditugu nervioak, zalantzak. Esan batzuk eta ez esan batzuk, edo gehiago, segura asko.
batzu mai gainean, eso que seguro moduan, batzu mai gainean nahi zuten, edo neken nuen be, ustea, gai hau beste batzuk ez. Eta den hau, izan da, batez ere, gobernu batzordeko alderdien arteko desadostasuna, esaten duke. Baina hori prozesuaren gora berak, baina gora bera hauek, gora bera dira, prozesu horrenak, baina emaitzak berdina dira. Eta emaitzetan, nik uste dut, bai ados zaudetela. Emaitzetan, batez ere, esku pribatuetan ustearena. Ikusten dugu espedientean, PSOE ados dagoela esku pribatuetan usteko mekanismonekin eta gestionekin. Eta horren agertzen da dokumentu batean. Non esaten den, eudalak ez daukala inolako rekurtsorik eta inolako ez dakizen gestio zuzena egiteko. Eta beraz, externalizatu edo kanporatu behar dugu kontratazio hori. Bueno, argi dago ez daukala, eta ez du edukiko, inoiz ez badugu ez ere egiten edukitzeko. Hori fijo, urtetan ez badira, pasu hori urratzen moten, argi dago ez dela egongo. Eta beraz, pentsatzen duguna zuen desadostasuna, zuen jakiko duzuen, mundi datorren, baina ez da gestioarena. Izango da, agian, zin enpresa den atera dena, agian, ez dakigu. Ezak behar dugu, enpresa berdinarekin jarretuko dugula, horren arte eduki dugunarekin edo momentu honetan dagoenarekin. Urrengo, lau urtetan betxean ez, agian 6 izango dira. Eta horrean bai, esanen dugu gauza batzu. Edukinetaz, ez formetan, edukinetara, gara. Eta esan dugu alde batetik, ikusita, galegite berdinak egongo direla, enpresa berdinak egongo dela, diru berdinak egongo dela, ez dugu espero, inondik inora, emaitza hobea hori izatea, zerbitzua, esaten dugu. Gero dedetako, zerbitzua, dudan zerbitzua, hobekuntzarik ez dugu aurre ikusten, entzat, ez dago zelan egin. Eta momentu honetan gero osango nuke, hobekuntzarik ez da lagungo, baina agian atzera bai egongo duen pleno honetan ikusi duguna gabero. Konfiantzarik ez badau prozesuan, ez dakit konfiantza egongo den emaitzetan. Batez ere, dinot zuen aldean, gure posiziotik argi daukagu. Privatizazioaren kontra gaudela, beste behin. Eta zergatik gaude kontran, zintzu dira privatizazioaren kontorioak. Alde batetik, eta kasu guztietan, langileen lan baldintzak murriztea, eskazagoak bete. Eta gero beste aldetik bai, eta ez dugu inoiz astu behar, beste aldetik privatizazioak ekartzen duena da, klientelismoari ateak zabatzen zaizkia. Hori argi. Eta ametzeko erogarren puntu, azpimarratu nahi dugu kontratazio honekin. Orain hartu bai egondakoa, eta honetan bai jarretzen duena. Eta gure ustez, ilegala dena. Eta ze puntutan esaten dugu ilegala dela kontratazio hau? Eta puntua daude gainera hor tartean. Kiroldegitan daukagu, denondakeko moduan gestioa, eramaten du enpresa pribatua. Baditugu berbai, udalangileak, bertan, gitxi, gero eta gitxiago. Baina zer gertatzen da, ordezkapenak, udal langileen ordezkapenak enpresa pribatu batek betetzen duela. Eta hori gure ustez, guztiz ilegala da. Baina ez da gure ustez, bakarri sententziak badaude, hori esaten dutena. Eta sententzian be, erantzeko kiroldegiekin lotuko. Aspaldian egindakoa sindikatu batek. Eta esaten duena esku pribatuek ezin dutela udal langileen ordezkapenak egin. Eta, niku horak bentsat da gure erakorketa, eta nire nuen jaki ia indeskariak horren inguruan, azken puntu honen inguruan, zer esaten duen eta zer agitu alduen horretaz. Ia, enpresa pribatu batek, gurritu behar dituen udal langileen ordezkapenak, edo udala berak, erazuzen batean, lehen eta bizitza osoan egiten zen moduan egiten duen. Eta zuen iritzea, edo zure iritzea bai, jakin ere nuke. Eta esatea, argi dagoena, ez esko botua emango duela. Bai, es que brevemente, porque se han vertido ya en este pleno un montón de razones que si ya tenía claro lo que iba a aportar,
de las reuniones, con toda la gente que ha querido comentar para traer este pleno ideas. Pues mucho más claro que ahora que la gestión directa arreglaría muchísimo las cosas, pese a no ser el tema del pleno. Pero aprovechando que el polideportivo pasa por el ayuntamiento, igual es el momento de darnos cuenta de estas y de algunas cosas que evidentemente, como comentaba la compañera Bildu, suena muy a ilegal y posiblemente haya mucho texto al respecto escrito. Entre la gestión directa, evidentemente, quizás nos sorprendiéramos gratamente de que los problemas de informes técnicos, que no sé, me constan pocos informes internos, porque casi todo lo que me llega es que son todos externos, y en este caso, como comentaba también Elena Pérez, pues incluso ni siquiera hemos tenido la ocasión de escuchar al firmante para poder contrastar o pues, corregir igual erratas, igual errores, que nos habrían aportado bastante claridad sobre cuál es el resultado final y por qué se llega a ese resultado final. Y también quizás, bueno, pues no sé si cómo interpretar, pero al final parece que en la mesa de contratación terminamos teniendo una empresa que quizás sea la que menos vaya a poder aportar en cuanto a materiales o en cuanto a pues, patrocinios de actividades y demás, que quizás es bastante importante en el discurso diario de esa actividad deportiva. Y bueno, pues no sé, es un poco extraño que desde un pliego de condiciones técnicas muy bien revisado, resulte que el resultado final da en este aspecto, no vamos a considerarlo el más radical o central, pero es un aspecto bastante interesante. Bueno, pues podría haber sido de otra forma. Y como se ha comentado, otro tipo de aspectos por socialistas y Bildu, incluso Ganemos ha dado su aportación. Pues no tengo que añadir, evidentemente votaré en contra de esta contratación. De acuerdo, Rafa. Yala. Sí, buenos días. Por hacer una aclaración, no tenía pensado intervenir, pero bueno, ya que se ha aludido al Partido Popular, quería corregir, aclarar, quizás por no haber estado en esa contratación. La portavoz del Partido Socialista ha dicho que desde el Partido Popular se impidió la aclaración de cualquier duda, cosa que es totalmente incorrecta. Desde el Partido Popular se votó un informe que toda la mesa decidió que se llevara a votación. En un momento se impidió, por lo menos por parte de mi grupo, que se aclarara ninguna duda. De hecho, el escrito puso sobre la mesa varias dudas, se le sugirió si quería ponerse en contacto con el técnico, si se podía mandar un correo electrónico, y ahí estábamos todos de acuerdo. Lo mismo por parte de la representante del Partido Socialista. Sí, por favor, que quede esto claro. Sí, bueno, yo por mi parte varias cuestiones que son más de matiz que antes de estar. Espero que no estén en lugar, pues hay que separar los planos. La cuestión es lo de la propia empresa y tal, que nosotros hay, pues yo particularmente como presidente no entro, me importa bastante poco quién ha sido, y otra cosa es puramente lo que es el procedimiento, que es de lo que yo me responsabilizo junto a la mesa de contratación, porque no olvidemos, como he dicho antes, que la mesa de contratación es quien decide. Soy presidente, yo al final dirijo un poco el debate, pero no tomo las decisiones. Dicho eso, parece que se ha puesto un poquito en boca el tema de la transparencia. Como he comentado antes, la mesa de contratación es un órgano colegial y consultivo, donde las resoluciones se toman por mayorías. Y yo, como acabo de apuntar, lo que hago es ejecutar los acuerdos de toma de decisiones. Y hay que decir también, subrayar, que allí estamos todos presentes y representados, todos los grupos políticos con participación en este pleno. Además, la mesa de contratación la integran diferentes funcionarios, que son ellos los que velan por que se cumpla la normativa vigente en materia de contratación, con libre concurrencia, publicidad y tal como más del ordenamiento jurídico. Y hay que decir también que, desde luego, hay que resolver la balanza en su favor, porque son gente muy profesional, tanto las dos administrativas adscritas al servicio, así como el secretario de la mesa. El secretario de la mesa es un tío a nivel profesional, chapó. Además, lo puedo llegar a constatar, desde luego, por mi pasado jurídico. Y eso sí, además, lleva 20 años de experiencia en la casa en mesa de contratación, y la verdad es que hace un trabajo encomiable. Dicho eso, en cuanto al informe, a mí no me surge ninguna duda. No me surge ninguna duda, toda vez que, desde luego, pues digamos que hemos venido del histórico que se ha planteado antes, y yo creo que no hace falta dudar. Aún así,
Si algún licitador pues, lo pone en liza o lo cuestiona, tiene los recursos y las alegaciones habidas en derecho. Hay poco se puede llegar a decir. Dicho eso, también ha comentado EH Bildu que hubo alguien que propuso que se quedara en el punto sobre la mesa. Claro, fue el presidente. Fui yo. Hice yo el ofrecimiento de quedar sobre la mesa si existía alguna duda. Y desde luego, por mayoría, se dictaminó además un ejercicio de responsabilidad de la propia mesa, no del presidente, de la propia mesa, que se continuara hacia adelante. Que se continuara hacia adelante por una razón fundamental, porque estábamos en contrato. Claro, y si se queda sobre la mesa, a nadie se le escapa que dilatamos la adjudicación un mes más, probablemente con el mismo resultado. Eso pues, sería responsable. En ese sentido, yo como presidente estoy muy orgulloso de la mesa de contratación, de todos y todos los que decidimos aquí. No puedo decir absolutamente nada en contrario y nada más. Así que con esas cuestiones de matices yo creo que por mi parte han quedado mis intervenciones. Gracias por funcionar. ¿Alguna otra intervención? Yo solo hacer un matiz. Aquí cuando estamos tratando y estamos hablando, es bueno que sacan estas reflexiones, pero lo que estamos aprobando aquí es el punto concreto del contrato de una empresa para dar un servicio, una prestación de servicios en un servicio que este municipio presta a sus vecinos y vecinas. Claro, votar que no, que está bien, solamente hacer la reflexión de que votar que no es votar que no al punto. No es que yo voto que no porque no me gusta que se externalice el servicio. Estamos votando que no al punto. Y eso hay que motivarlo de alguna forma. El no del por qué no al punto concreto. La otra reflexión, el otro estamento, el otro estadio de decir es que yo no quiero que se... Bueno, bien, está bien. Me parece correcto. Pero que se sepa también, cuando se vota que no a un tema de una contratación, pues habría que motivar el por qué no en concreto de por qué no en ese punto. Luego hacer la reflexión en plan general, pues es correcta también, está bien. Sin más, vamos a pasar a votar. Vallescoa. Esescoa. Abstencionik. Bosgarren puntua. Se propone la adjudicación del servicio de control, funcionamiento y conservación y adecuación de las instalaciones del alumbrado público y de las instalaciones reguladoras del tráfico en el municipio de Erandio. Honor, tal y como referenciado en relación a este punto sobre la adjudicación del servicio de control, funcionamiento, conservación y adecuación de las instalaciones del alumbrado público y reguladores del tráfico en el municipio de Erandio, con el mismo lo que se propone es poner el broche a un procedimiento público de licitación mediante una fórmula abierta que con este objeto, tal y como recordaréis, comenzamos allá por primer de este año como el punto anterior. Tal es así, al haber sido tratada la aprobación de los pliegos de pleno de ese mes, me permitiréis que me remita a lo que dije en aquel acto por no ser repetitivo y reiterativo. Si bien hay que recordar en el puramente valorativo que la licitación en sí constaba de 3 grandes bloques sobre los que han presentado ofertas y adelante un total de un gran bloque con un total de 34 puntos sobre 100 mediante el criterio valorativo por parte de los técnicos municipales, un segundo bloque objetivo y valorable por fórmula aritmética de 51 puntos sobre 100 y un último bloque relativo a las mejoras de 15 puntos sobre 100 que debían presentar las empresas. Hay que decir también que tras dicha aprobación plenaria de ese mes se ha dado publicidad a la licitación hasta por 4 canales diferentes y diferenciados. Fecha 12 de mayo, se envió al 12, al diario oficial de las Comunidades Europeas, como vuestro expediente, también el boletín oficial de Vizcaya, el boletín oficial del Estado, así como en cuarto y último lugar en el propio perfil del contratante. Siguiendo con el proceder administrativo, el 22 de junio se reunió la mesa de contratación que analizó las solvencias de las empresas presentadas, poniéndose en sesión de la misma mesa del 30 de junio a la apertura del sobre B, o lo que es lo mismo, los criterios no cuantificables por fórmula, quedando pendiente, por tanto, la fracción de los criterios cuantificables por fórmula. Lo objetivo. Tras el periodo estival y la evaluación por parte de los técnicos municipales de las ofertas presentadas, se convocó mesa de contratación el 23 de septiembre, donde se explicó la evaluación obtenida y que fue la siguiente. La empresa ETRA, 24 puntos, FCC, 24 puntos, Inelsa, 23 puntos, Radimed, 20 puntos, Escorpo, 21 puntos, Ecuni, 32 puntos y la empresa Valoriza, 24 puntos. En el mismo acto, la mesa de contratación asumió el contenido del informe, redactado por los técnicos municipales, y por ende se procedió a la apertura del sobre C, las mejoras en la oferta económica, y cuyo resultado fue el siguiente.
ETRA 79.200 euros, FCC 67.072 euros, Inelsa 68.800 euros, Radimer 69.900 euros, Scorpio 62.950 euros, Tecuni 73.536 euros y la empresa Valoriza 74.400 euros sin IVA. En cuanto a las mejoras, todos obtuvieron la máxima puntuación. Hay que decir que con estas ofertas hubo que requerir a la licitadora más barata que justificara su baja, lo que hizo que no pudiéramos llegar a la publicación en el pleno del mes de septiembre, por, digamos, esa dilatación en el tiempo. Habiéndose declinado la opción de justificar su baja por parte de esta empresa, justamente Scorpio, como comentaba antes, en sesión de la mesa de contratación del 21 de octubre se procedió a dictaminar la propuesta más ventajosa, que fue la de Tecuni, con un canal anual que ya he dicho de 73.566 euros más IVA, por haber obtenido una puntuación máxima en la licitación de 89,78 euros sobre los 81,91 de 100 del segundo licitador. El resultado del dictamen de la propia mesa fue el siguiente: a favor, de la Junta PNV, Partido Socialista y Partido Popular, así como a excepción de la Lemos, Erandio, EH Bildu y el concejal no ha salido. Una intervención, Arancha. Siento llevarte la contraria, Joseba, pero volvemos, o nuestro voto va a volver a ser negativo, porque, como hemos dicho en el punto anterior, estamos en contra de la estandarización de los servicios municipales, porque hay una palabra que nos gusta mucho y es municipalización, la municipalización de los servicios municipales. Creemos que todos aquellos servicios municipales importantes o interesantes para la ciudadanía tenían que estar dentro de la gestión directa de este ayuntamiento. Es que el casco. ¿Una otra intervención? Pues pasamos a votar. Vallescoa. Sescoa. Abstencionik. Seigarren puntua, moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialistas Vascos en el Ayuntamiento de Erandio como moción alternativa a la Declaración de París sobre la lucha contra el SIDA. Puede hacer una salvedad. Hay un error y es una declaración institucional aprobada por todos, ¿vale? Es un error. Espera, Elena, y al igual que el siguiente punto 7, por lo mismo, ¿vale? Es una declaración, las dos son declaraciones, ¿vale? Osoitza kenduko da. Perdonadme un momento. Juraría que tenía la declaración para leerla, se la he enseñado a Marta y... Es que recasco. La tengo. Primero decir que hay un error en que nadie se ha dado, nos dimos cuenta ayer. Evidentemente no es una moción alternativa, no hay ninguna previa, se presentó porque alguien lo tenía que presentar. Esta moción realmente está presentada por Geitu al ayuntamiento, está aprobada por todos los partidos políticos en la mesa de en la comisión de informativa de acción social, y decir que es además un movimiento internacional, es decir, no es una cuestión propiamente ni de Erandio, ni de Euskadi, ni de Euskadi. Paso a leerla. Nos encontramos en un momento histórico para la respuesta al SIDA. Gracias a los avances científicos, el activismo comunitario y el compromiso político con unos objetivos comunes, tenemos la oportunidad real de poner fin a la epidemia del SIDA a escala mundial para el año 2030. Las ciudades llevan mucho tiempo en la primera fila de la respuesta al SIDA y ahora se encuentran en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en el 2020. Que el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que el 90% de quienes conocen su estado serológico positivo reciba tratamiento y que el 90% de las personas con tratamiento suprima su carga viral. Podemos detener todas las nuevas infecciones por el VIH y evitar las muertes relacionadas con el SIDA, incluidas las muertes por tuberculosis.
Podemos acabar con el estigma y la discriminación. Todos nuestros ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH y la tuberculosis que permitan salvar vidas. Si colaboran, las ciudades pueden adoptar medidas locales que tengan una repercusión mundial. Al aprovechar nuestro alcance, infraestructura y capacidad humana, las ciudades crearán un futuro más equitativo, incluyente, próspero y sostenible para todos los ciudadanos, sin importar su sexo, edad, situación económica o social u orientación sexual. Los alcaldes y alcaldesas se comprometen a, primero, poner fin a la epidemia de SIDA en las ciudades para el año 2030. Nos comprometemos a alcanzar los objetivos 90-90-90 relativos al tratamiento del VIH para el 2020, que reducirán rápidamente el número de infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el SIDA, incluidas las causas por la tuberculosis, y acelerarán el proceso para acabar con el SIDA para el año 2030. Nos comprometemos a ofrecer un acceso sostenido a los servicios de detección, tratamiento y prevención, y terminaremos con el estigma y la discriminación. Segundo, situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Nos centraremos sobre todo en las personas vulnerables y marginadas, respetaremos los derechos humanos y no dejaremos a nadie de lado. Actuaremos en el plano local y en colaboración con nuestras comunidades para impulsar el apoyo mundial en pos de las sociedades resistentes y saludables y del desarrollo sostenible. 3. Abordar las causas de riesgo, vulnerabilidad y transmisión. Emplearemos todos los medios necesarios, como ordenanzas municipales y otras herramientas, para abordar los factores que hacen que las personas sean vulnerables al VIH y a otras enfermedades. Trabajaremos estrechamente con las comunidades, los proveedores de servicios, los encargados del cumplimiento de la ley y otros organismos, así como con las poblaciones marginadas y vulnerables, incluidos los habitantes de barrios marginales, las personas desplazadas, las mujeres jóvenes, los trabajadores sexuales, las personas que se inyectan droga, los migrantes, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y los transexuales, a fin de crear y promover la tolerancia. Cuarto, utilizar la respuesta al SIDA para una transformación social positiva. Nuestro liderazgo impulsará una transformación social innovadora para crear sociedades equitativas, incluyentes, receptivas, resistentes y sostenibles. Integraremos programas de salud y sociales con el objeto de mejorar la prestación de servicios, incluidos los relacionados con el VIH, la tuberculosis y otras enfermedades. Emplearemos los avances de la ciencia, la tecnología y la comunicación para impulsar este objetivo. 5. Crear y acelerar una respuesta adecuada a las necesidades locales. Desarrollaremos y promoveremos servicios innovadores, seguros, accesibles, equitativos y libres de estigma y discriminación. Fomentaremos e impulsaremos la participación y el liderazgo de la comunidad para incrementar la demanda y para prestar servicios que respondan a las necesidades locales. 6. Movilizar recursos para la salud pública y el desarrollo integrado. Invertir juntos en la respuesta al SIDA, mostrando un compromiso firme con la salud pública. Es una inversión sólida en el futuro de nuestras ciudades que fomenta la productividad, la prosperidad compartida y el bienestar. Adaptaremos los recursos y los planes de nuestras ciudades para ofrecer una respuesta acelerada. Desarrollaremos un mecanismo de financiación innovador y movilizaremos recursos y estrategias adicionales para poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030. 7. Unirnos como líderes. Nos comprometemos a elaborar un plan de acción y a unirnos en una red de ciudades con objeto de hacer realidad la presente declaración. Trabajaremos en amplia consulta con todas las partes interesadas y analizaremos periódicamente los resultados a fin de ajustar nuestras respuestas para que sean más rápidas, inteligentes y eficaces. Apoyaremos a otras ciudades y compartiremos nuestras experiencias, conocimientos e información sobre los aspectos que funcionan y los que se pueden mejorar. Informaremos anualmente sobre nuestros logros. Bueno, irakurtzea euskaraz. Parezko deklarazioa. Iesari entzun bat emateko momentu historiko batean aurkitzen gara. Garapen zientifiko komunitate, aktivismo eta helburu komunaren bidezko konpromiso politiko bati esker hasieran epidemiri 2030 urterako amaira jartzeko. Aukera erreala dugu. Irek denboraldi luzean daramate iesari erantzuna emateko lehen lerroan, baina momentu honetan kokapen ezin hobea daude. 2000
90 helburu bete ahal izateko. Hau da, gibarekin biziren euneko 90 bere egoera zeologikoa ezagutu desan. Bere egoera zeologiko positiboa ezagutzen dutenen euneko 91 edo 90 tratamendu jaso desan. Eta tratamendu jasotzen dutenen euneko 90 beraien karga birala jaitsi dezate. Gibagatiko infekzio berriak geldi ditzakegu eta horrekin batera iesarekin loturiko heriotzak egiten. Tuberkulosiarekin lotuak daude bat. Estigma eta deprimaziarekin amaitu dezakegu. Gure herritar guztien izan behar dute BIP eta tuberkulosiarekin loturiko prebentzio tratamendu. Horreta eta laguntza zerbitzu irisgarritasuna biziak salba daitezen. Parte hartu zero, hiriek munduan oihartzuna izan dezaketen udal neurriak hor har ditzaketen. Gure irismena, azpiegitura eta giza gaixetasuna aprobetxatu hiriek denontzako etorkizun parakidegoa, inklusibo, aberatzagoa eta sostengarriagoa sor dezakete. Sexua, adina, egoera ekonomiko eta soziala edo orientazio sexuala garrantzirik esan gabe. Alkateok ondorengo konpresua hartzen du. Iesaren epidemiari 2030 urterako amaiera hartzea hirietan. Gibari zuzendutako 90 helburuetara irestea konpromitzen gara 2020 urterako. Gibaren infekzio kopurua eta iesarekin loturiko heriotzak gutxituz baita tuberkulosia eragindakoa ere, eta iesarekin 2020 urtean amaitzeko presoaren bizkortzea bultzatuz. Detekzio, tratamendu eta prebentzio zerbitzurako irisgarritasun iraunkor bat eskaintzeko konpresua hartzen dugu. Estima eta diskriminazioarekin amaituko dugu. Bigarren, pertsona egiten dugun guztiaren erdian kokatzea. Bereziki pertsona ahul eta baztertuetan oinarrituko giza eskubideak errepetatu ditugu eta ez dugu inor bazterraren utziko. Herri mailan eta beste komunitate batzuekin batera lan eginez jardungo dugu. Gizarte errezistente osasuntsu eta garapen sostengarri baten aldeko mundu mailako laguntza bultzatu. Hirugarrena, arrisku ahultasun eta transmisioen arazoa jorratzea. Beharrezkoa diren baliabideak erabiliko ditugu. Horien artean, udal ordenantza eta beste erramientak pertsonak gibaren eta beste gaixotasunaren aurrean ahul egiten dituzten eragileak jorratu. Komunitate zerbitzu onetzaileekin beharrezleekin eta beste erakundekin. Baita biztanleria baztertu eta haurenekin auzo marginalak, lekualdatako pertsonak, emakume gazteak, sexu langileak, drogaz iringatzen duten pertsonak. Atzerritarrak gizonekin erlazio sexuala dituzten gizonak eta sexualekin lan egingo du. Tolerantza sortu eta gulatxatxe arren. Laugarrena, izaren arantzuna transformazio soziala positibo baterako erabiltzea. Gure lidergoak berrizkuntza sozialean aldaketa bat ekarriko du. Gizarte parakideago, barnetzaile, hartzaile, errezistante eta sostengarria. Sortzearren, osasun eta giza programak zerbitzuen prestazioak hobetzaren integratuko dituzu.
gibarekin, tuberkulosi eta beste gaixotasun batzuekin loturikoak barne. Obrera kutsa zientifikoak, teknologia eta komunikazioa erabiko ditugu. Helburu hau lortzeko. Borgarrena. Bertako beharrei egokitzen zaien erantzun bat sortu eta azkartzea. Beretsaileak, seguruak, idirgabeak, parekideak eta estimak eta diskriminaziotik dauden zerbitzuak bultzatu eta garretuko dira. Partxeatzea eta komunikatearen lidergoa bultzatu eta sustatuko da. Eskaria handitzeko eta bertako beharrei erantzun dien zerbitzuak ematearen. Segarrena, osasun publiko eta garapen integraturako errekurtsoak multzea. Iesaren erantzunean batera inbertitzea. Osasun publikoarekin konpreso tinko bat hartuz. Gure egitako etorkizunean inbertsio sendo bat da. Emankortasuna, oparantuztasun elkarbanatu bat eta ongizatean laguntzen duena. Gure egitako errekurtso eta egitasmoak egokituko ditugu erantzun bizkor bat eman al izateko. Mekanismo berritzaile bat garatu eta errekurtsoak eta estrategia egingarriak mugituko ditugu. Iesaren epidemiari 2030 urterako amera jar diezaiogun. Zazpigana, lider bezala ateratzea. Ekintza plan bat burutzeko konpromisoak hartzen du eta aitorpen hau herritate hiri sare batean elkartzeko konpromisoa hartzen du. Interesatu guztiekin kontsulta lan egingo dugu eta emaitza periodikoki aztertuko ditugu aldizka. Gure erantzunak alik eta azkar inteligente eta gainkorren izan daitezen. Beste hiri batzuei bultzatuko diegu eta funtzionatzen duenaren inguran eta hobetu daitekeenaren gure bizipenak inguruko gure ezagutzak eta informazio elkarbaratuko ditugu. Gure ganaperi buruz urtero informatuko ditugu. Eskerrik asko zuri, Jonathan. Pues tenemos todos de acuerdo, pero vamos a pasar a votar esta declaración para que quede claro que es la declaración, como bien ha apuntado bien. ¿Sí? ¿Rafa? Sí, es una pregunta técnica, continuamos aprendiendo, somos nuevos en esto. Realmente es una pregunta igual al secretario. Es absolutamente legal modificar los puntos del orden del día de esta manera, o necesitaríamos pasar a votar la redacción de los puntos del orden del día. Y todo esto con mi aprobación absoluta y aplauso absoluto también a las dos declaraciones institucionales que vamos a proceder a aprobar. Vista la voluntad unánime de la corporación, el error a que se ha hecho referencia por parte de la primera interveniente y la unanimidad constante en el planteamiento no observo ninguna anomalía en que se continúe con este tema de la Eskerrik asko, Nacho, eskerrik asko, Rafa. Baiezkoa. Por unanimidad se ha aprobado la declaración. El punto 7, y ya haciendo incidencia en este tema, declaración institucional presentada por la portavoz del Grupo Municipal de AJP Nivel, referente a compartir las investigaciones por las víctimas y organizaciones saharauis en cualquier proceso de investigación en el campo de los derechos humanos. Egunon, bakarrik komentatu Elena esan duen moduan lehengo adierazpen instituzionala gaitutik etorri gara eta hau Euskal Zonatik etorri gara. Iragan igandean Urriak 9 Marokoko gobernuak okupatuta duen Mendebaldeko Saharako eremuan sartzeko aukera ukatu zion giza eskubideen behatzaileen Euskal Ordezkaritza bati. Euskal Ordezkaritza hori kide hauek osatzen dute.
Carlos Martín Beristain eta Gloria Guzmán jaun-andreek Euskal Herriko Unibertsitateko Hegoa nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutoko kideak, eta Arantxa Txakonek giza eskubideen behaketarako nazioarteko elkarteko kideak. Ayunera egindako bizita ASVDH Sahara Biktimen elkartearen gonbidapena egin zen. Elkarteak duela hilabete batzuetatik ona Maroko aragintarien baimena du funtzionatzeko. ASVDH elkartea biktimentzako lehen jardunaldiak antolatzen ari da egunotan. Baita bitxosten nauen aurkezpena ere, memoriaren oasia, giza eskubideen urraketari buruzkoa, eta Meris itxaropen posiblea, Hegoak eta Arantzadi zientzia elkarteko talde batek Francisco Etxeberria jaunarekin batera aurkitutako bi komunei buruzkoa. Obiotan, 8 desagerrarazi zeuden. Ikerketa lana Saharako biktima eta erakundeekin partekatzeko ekimen hau hain zuzen giza eskubideen alorreko edozein ikerketa prozesuren parte bada. Horrez gain, Euskal Fondoak lagundutako ikerketa proiektu baten parte ere bada. Udalbatza osoak honako erabaki hau hartu du. Lehena, aurka egiten diogu giza eskubideen behatzaile eta ikertzaile ezagunek osatutako talde horri sarbidea ukatzeari. Sarbidea ukatzeak agerian uzten du ez dagoela biktimen eskubideak aitortzeko interesik eta zein zaila den haien lana bultzatu dezaketen pertsona eta erakundekin harremanetan egotea. Ukapen hori zuzenbidearen aurkakoa izateaz gainera, Saharako egoera hobetzeko beste oztopo bat da, kontuan hartuta zein den helburua. Hain zuzen, giza eskubideen errespetua izan dadila gatazkaren irtenbide politikorako oinarria. Egin beharreko jardueran, besteak beste kontu hauek aztertu nahi ziren. Desagerrarazitako biktimen egoera eta pertsona guztiak desagerrarazpenen aurka babesteko nazioarteko hitzarmenaren 24. artikuloko 7. paragrafoa. Maroko sinatutako hitzarmen horretan honako hau adierazten da. Bermatu egingo zaie eskubidea dutela desagerrarazpenen ingurua barrak eta desagerrarazitakoen egoera esartzen laguntzeko eta desagerrarazitako biktimei laguntzeko erakunde eta elkarteak askatasunez eratzeko eta horietan libreki parte hartzeko. Bigarrena, berriro ere adierazten dugu Saharar herriarekiko elkartasuna, nazioarteko zuzenbideak eta nazio batuen hainbat ebazpenek babestutako aldarrikapenei dagozkienez. Zehazki, egunero bitarteko baketsuen bidez egoera horren aurka borrokatzen diren Saharar emakume aktivistekiko hurbiltasuna adierazi nahi dugu. Hain justu, haien egoera aztertu nahi zuen aipatutako behatzaile taldeak. Hirugarrena, eskerrak eman nahi dizkiogu behatzaile taldeari eta taldeak Mendebaldeko Saharan giza eskubideen alde egiten duen lan eskuzabal babesten duen gizarte erakundei. Zeregin hori justiziaren eta giza duintasunarekiko errespetuaren adierazpen gailena den aldetik. Laugarrena, horren bestez Marokoko gobernuaren aurrean egin beharreko ekintza guztiei heltzeko eskatzen diegu Espainiako gobernuari eta nazioarteko erakundei. Giza eskubideen eta lankidetzaren alorrean lan egiten duten erakunde naiz elkarteek askatasunez bizitatu ahal izateko Mendebaldeko Sahara. Hori edozein herrialderen gutxieneko baldintza da, inorezin da egon zuzenbidearen gainetik. Bosgarrena, berresten dugu Mendebaldeko Saharako giza eskubideen urraketa larriak ikertzeko proiektuarekin dugun konpromisoa. Egon nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutuak eta Arantzadi zientziak elkartea garatua proiektuari esker aurrera bide garrantzitsua eginda egia ezagutzeari, justizia sustatzeari eta biktimen ordaina emateari dagokienez. Seigarrena, adierazpen honekiko atxikimendua Marokoko enbasadari bidaltzea adosten dugu, eta azkena, 7. alkateari aginbidea onartzea erabaki hau bat betearazteko beharrezko diren ebazpenak eman ditzaren. Nosotros bat bakarrik, igual apuntetzik bat egitea eta guztiak, jende guztia animatzea Euskarari alik eta leku gehien egitea, baina baita ere, Euskararekiko errespetuagatik, adostu dezagun nobe zeinek irakurriko duen Euskaraz, zeinek hitz egin duen Euskaraz, deklarazio instituzional bat egiten dugunean, edo zeinek gaztelanen, nik egin motoren gaztelanen edo esatea. Pasako du. Aurreko, el 9 de octubre, el gobierno marroquí ha denegado el acceso a la parte del Sahara Occidental
tiene ocupada a una delegación vasca de observadores de derechos humanos integrada por el doctor Carlos Martín Beristain y Gloria Guzmán de EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, y Arantxa Chacón de la Asociación Internacional para la Observación de Derechos Humanos. La visita a El Aaiún se dio por invitación de la Asociación de Víctimas Saharauis ASVDH, que cuenta desde hace meses un permiso de las autoridades marroquíes para su funcionamiento. La ASVDH organiza en estos días sus primeras jornadas para las víctimas, y la presentación del informe El Oasis de la Memoria sobre violaciones de derechos humanos y Mejeris, la esperanza posible sobre las dos fosas comunes encontradas con 8 desaparecidos por EGOA y un equipo de la Sociedad de Ciencias Arantari con el doctor Francisco Echeverría. Esta iniciativa de compartir las investigaciones con las víctimas y organizaciones saharauis es parte de cualquier proceso de investigación en el campo de los derechos humanos y forma parte de un proyecto de investigación que cuenta con el apoyo de Euskal Congo. Ante estos hechos manifestamos lo siguiente. 1. Rechazamos la denegación del acceso a este grupo integrado por reconocidos observadores e investigadores de derechos humanos. Impedir su acceso solo pone de manifiesto la falta de interés en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la dificultad del contacto con personas y organizaciones que puedan apoyar su trabajo. Esta negativa no solo es contraria a derechos, sino que supone un nuevo obstáculo para poder mejorar la situación en el Sáhara, y en la búsqueda de que el respeto a los derechos humanos sea la base para la salida política al conflicto. La actividad que tenía que realizarse tiene, entre otros objetivos, analizar, entre otras, la situación de las víctimas de desaparición forzada y el artículo 24, párrafo 7 de la Convención Internacional para la Protección de Datos de todas las personas contra la desaparición forzada, firmada por Marruecos, señala que garantizará el derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas. 2. Reiteramos una vez más nuestra solidaridad con el pueblo saharaui en sus justas reivindicaciones amparadas por el derecho internacional y múltiples resoluciones de Naciones Unidas. En particular, queremos manifestar nuestra cercanía a las mujeres activistas saharauis que luchan a diario contra esta situación a través de medios pacíficos y cuya situación iba a ser objeto de análisis con el citado equipo de observadores. 3. Agradecemos al equipo de observadores y a las organizaciones sociales que les apoyan su labor desinteresada en favor de los derechos humanos en el Sáhara Occidental como máxima expresión de la justicia y del respeto a la dignidad humana. 4. Solicitamos al Gobierno español y a las instituciones internacionales que emprendan cuantas acciones sean necesarias ante el Gobierno de Marruecos para que visitas de instituciones u organismos que trabajan en el campo de los derechos humanos y la cooperación tengan libre acceso al territorio del Sáhara Occidental y a su población, lo cual es una condición mínima de cualquier país porque nadie puede estar por encima del derecho. 5. Reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el Sáhara Occidental, desarrollado por EGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, y la Sociedad de Ciencias Arantari, y que ha logrado importantes avances para el conocimiento de la verdad, la promoción de la justicia y la reparación. Por último, recomendamos a las instituciones públicas vascas dirigir la adhesión a esta declaración, a la Embajada del Reino de Marruecos. Pues pasamos a votar. Ballescoa. Por unanimidad queda aprobada esta declaración. Zortzigarren puntua, se propone la aprobación del Plan Local de Adicciones del año 2016-2020. Lo traemos hoy para su aprobación el tercer plan de adicciones de este municipio. Este plan es una obligación legal que nace de la Ley 1/2016 de 7 de abril, conocida como Ley de Adicciones y aprobada por el Parlamento Vasco. Esta ley establece en su artículo 68 las competencias de los ayuntamientos y su obligación de aprobar un plan
que, basado en objetivos de actividades generales que son a su vez obligatorias por los ayuntamientos, nos permita acceder a las subvenciones y a los programas que nacen del propio Gobierno vasco. De un análisis de la realidad y tomando como base los datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque no hay datos propios de Erandio a no tener un tamaño suficiente, el alcohol y el tabaco, en cuanto al alcohol y el tabaco, aunque se ha retrasado ligeramente la edad de inicio, sigue habiendo consumos precoces y problemáticos. Llama la atención que hay más abstemios entre los chicos que entre las chicas, que han superado también a los chicos en consumo abusivo. Así que parece que está emergiendo una feminización del consumo de alcohol, como ya sucedió en su momento con el tabaco. En cuanto al cannabis, es la droga ilegal más consumida. Su uso está más extendido en Euskadi, por encima de la media del Estado, de Europa y de Estados Unidos, y sigue descendiendo el inicio de la edad de consumo. En este caso, entre las chicas hay menos consumidores que entre los varones, y además, entre que consumen más habitualmente, la proporción de mujeres es mucho menor. En lo que se refiere a otras drogas ilegales, se observa un descenso generalizado en el consumo, excepto la heroína, que arroja datos de un cierto repunte, aunque con un número de consumidores es pequeño, no son del todo concluyentes. Anfetaminas y cocaína son las más consumidas de este grupo y la edad de inicio se mantiene y aumenta la tasa de abandono. En cuanto a los psicofármacos y sustancias dopantes, la prevalencia del uso más elevada corresponde a los tranquilizantes, con un 16,4%, seguido de los somníferos y de los antidepresivos. Parece que hay una reducción sostenida del número de recetas, excepto en el caso de los somníferos. La prevalencia de las sustancias dopantes es muy reducida, pero se observa un incremento importante en términos relativos en el uso de estas sustancias. Pero además esta ley da un paso importante en el tema de las adicciones. Ya no se llama ley de drogodependencias, hagamos esa subrayada, sino ley de adicciones, porque incluye por primera vez en la ley la adicción a no sustancias, las adicciones comportamentales. Se estima, por ejemplo, que el 2,8% de la población presenta algún tipo de riesgo frente al juego, y se considera jugadora excesiva o problemática al 0,3% de la población. En lo que referente a la utilización de Internet y las redes sociales, según los datos de Euskadi y Drogas 2012, utiliza Internet un 72% de los habitantes de Euskadi entre 15 y 74 años. De ellos, en torno a un 3% está conectado a Internet durante 5 horas o más fuera de horario de trabajo o estudio. Serían algo menos de 35.000 personas. Otras 226.000 personas más, un 13,7% de la población, hacen un uso menor pero intenso de Internet entre 2 y 3 horas diarias. El 1,8% de la población tiene problemas para controlar el impulso de acceder a Internet, la misma proporción que presenta un uso de riesgo. Se estima que un 1,2% de la población vasca entre 15 y 74 años realiza un uso inadecuado, problemático o abusivo de Internet. Y señalar por último que todos estos porcentajes se ven sensiblemente incrementados si circunscribimos el estudio a la población joven. Se debe considerar además que, con independencia del número de horas que se permanezca en Internet y dada la precocidad con la que se inicia en el uso de esta herramienta, no siempre se hace un uso adecuado de ellas, exponiéndose o exponiendo a otras personas a riesgos que no han aprendido a gestionar. Como decía, las líneas estratégicas y las acciones del plan nos vienen prefijadas ya a nivel general por el Gobierno vasco, y dentro de este esquema de líneas que nos marcan encuadramos nuestros programas y actividades. Nos planteamos seguir trabajando en 3 líneas: control de la oferta, prevención universal, que se dirige al conjunto de la población, no a grupos de riesgo, pero distinguiendo entre colectivos y ámbitos para adaptarse a ellos, y prevención selectiva e indicada, que surge de la necesidad de desarrollar intervenciones a medida, adaptándonos a las necesidades de personas más vulnerables. Por tanto, los programas que venimos realizando se enmarcan en 3 líneas, y dentro de estas 2 últimas distinguimos 3 ámbitos de actuación: el escolar, el familiar y el comunitario. Importantísimo en este plan son 2 consideraciones: la coordinación con otras áreas municipales y la participación ciudadana. Resulta evidente que si hablamos de un plan local no estamos refiriendo a actuaciones realizadas de forma aislada desde un servicio municipal concreto, sino a la asunción
y ese es probablemente el objetivo para la aprobación de planes locales, la asunción de unos objetivos comunes y la colaboración de todas las áreas municipales para su consecución. La prevención de las adicciones ha de ser una política transversal, implica la participación de la mayor parte de las áreas del ayuntamiento, pero además y específicamente aparece en el plan de legislatura como área de ciudadanía. Por ejemplo, se llevará a cabo un programa de reducción de la oferta de la policía municipal, con la policía municipal en la que tiene un papel protagonista, evidentemente. Los servicios sociales y educativos tienen una función primordial en cuanto a la detección de los colectivos más vulnerables y otras cuestiones, por lo que resulta imprescindible su colaboración. Y me gustaría, por último, establecer una de las principales áreas de actuación novedosas en este plan, que es la colaboración con el área de juventud a través de las actividades que organiza y los programas que desarrolla. Pueden propiciar un clima y unos espacios de intervención idóneos para llevar a cabo actuaciones de prevención tanto universal como selectivas. Creemos que colaborar con el proyecto Lonjagune nos permitirá acceder a una parte importante del colectivo juvenil a la que ahora no llegamos a través de los programas escolares y facilitar a los y las jóvenes herramientas para gestionar mejor los riesgos frente a las adicciones. De manera similar podemos hablar prácticamente de todas las áreas de este municipio. Y eso traemos para su aprobación en pleno en el día de hoy. ¿Alguna intervención? Desde Ganemos Erandio vamos a dar un voto de confianza a este plan porque pensamos que es un inicio y una herramienta para empezar a trabajar los problemas de adicciones existentes en este municipio. ¿Alguna otra intervención? Pues pasamos a votar. Vallescoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Pues pasamos al último punto de esta convocatoria de pleno, que es ruegos y preguntas. Marga, vaya. Desde Ganemos Erandio, tenemos unos cuantos ruegos y preguntas. El primero, desde Ganemos Erandio queremos saber cuál es el motivo por el que no se ha incluido la moción presentada por el Grupo Municipal Ganemos Erandio para declarar Erandio ciudad libre de maltrato animal, registrada el 8 de septiembre. Creemos que es importante para el buen funcionamiento de este municipio que se tenga en cuenta para su debate las iniciativas presentadas por los grupos municipales. Por lo tanto, pedimos a esta Junta de Gobierno, en este pleno, que lleve a debate todas estas iniciativas. Segundo, asimismo queremos saber qué acciones ha llevado a cabo esta Junta de Gobierno desde la aprobación de la declaración institucional sobre el pediatra en Erandio Goicoa. Creemos que es importante que no quede en el olvido, ya que hay aproximadamente 239 niños censados en Erandio Goicoa que tienen que trasladarse a barrios limítrofes por falta de atención pediátrica. Por todo esto, nuestra pregunta es: ¿qué pasos se han dado para la consecución del pediatra en Erandio Goicoa? Tercera, queremos saber la situación en que han quedado los seguros en los vehículos municipales. Lo último que sabemos es que habías dado orden de corregirlo. Creemos que es importante que los trabajadores de este ayuntamiento estén cubiertos en caso de accidente, cuidando así de la seguridad y tranquilidad de los trabajadores. Por lo tanto, nuestra pregunta es: ¿ya están todos los vehículos municipales con el seguro a todo riesgo? Y ya por último, nos gustaría que cuando haya un horario de cambio de comisiones, que ya está establecido anteriormente, se tenga en cuenta la disponibilidad de todos los concejales. De esta manera podremos realizar nuestro trabajo de manera más eficiente y además podemos tener una buena conciliación familiar. Es que recaso. ¿Alguna otra intervención? Ahí, Pues no es ni un ruego ni una pregunta, es una felicitación. Ayer, y por eso algunos tenemos cara de sueño, se llevó a cabo el recuento de personas sin hogar en el municipio
municipio de Erandio, junto con otros 22 municipios del País Vasco. Es un recuento que tiene como objetivo conocer de manera homogénea la situación de las personas sin hogar, el máximo nivel de exclusión social, y tomar así medidas eficaces y eficientes para su lucha. Y me gustaría desde aquí, evidentemente los resultados del estudio se dirán públicamente porque no es una cuestión exclusivamente de Erandio, pero desde aquí me gustaría dar las gracias a todas las personas que participaron. Fueron 50 personas las que finalmente estuvimos en la calle, y me gustaría dar explícitamente las gracias a la Asociación de Jubilados de Erandio, a la Cabalgata Estrabudúa, a Cáritas, a Sortarasi, a la Cruz Roja, a Bidea Eginez, a Kilkirchu Gazteoa y a los erandiotaras que a título individual acudieron ayer al recuento. Incluso a otras dos asociaciones, la Asociación Trabudu y Ausartzen, que no hubo sitio ya para acoger a los voluntarios. Creo que Erandio ha demostrado ser un pueblo muy sensibilizado con esta cuestión. Pero también quiero dar las gracias a la Policía Local de Erandio, a los concejales miembros de la Comisión de Acción Social que participaron en el recuento, y cómo no, y sobre todo y especialmente a las trabajadoras sociales y a los administrativos de acción social, porque hicieron un trabajo de organización por primera vez de algo muy complicado, de algo muy difícil, pero que salió francamente bien y de los que nos tenemos que sentir todo Erandio muy orgullosos. Es que Ana, a pesar de no sé. Zelan ez, gainera. Eta gai bakarra ekartu dugu, gai bakarra bai. Hauteskunde egunean izandako gertakaria dela eta hori da hona ekartu duguna. Hauteskunde egunean Erandio bekoan, hemen Altzagako eskolan, gertakari txiki bat egon zen. Txikira denboraz. Eta horren ondorioz, erandioztar batek kesak jarri dugu udaletxean herriko kargo publiko baten kontra. Gaia kokatzeko esan behar dugu erandioztar horrek alegazio bat sartu zuela epean tartatako lurra, kiroltegiko ondoko lurra, udalako doainik oparitzagatik, edo mateagatik, edo zesioa egiteagatik azpegeturarik. Alegantea da. Kargo publikoak berriz abaroaren kaltetua da, baina esan behar dugu bere funtzioen tartea eta importanteena dela gatazka bitartekaria izateanena. Hauteskunde egunean kargo publiko horrek erandioztar horri listar egin zion publikoki. Alegazioak sartzeagatik. Kesa jarrita udaletxean, kargo publiko horrek aukera eduki du erantzuteko, alkateak eman dio aukera hori erantzuteko. Eta denok irakurri dugu bere irakurketa, denok jaso dugu. Gaur bertan, egunkari batean bebai entzun dugu eta irakurri dugu bebai berak esandakoa gure kontra. Eta horren esan behar dugu. Kargo publiko honi suposatzen zaio neutraltasuna eta imparzialtasuna lurritik gelditu dela, lurrera bota duela. Hauteskunde egunean gertatuko ere aurrean. Barkamenak edo saiatza justifikatzen edo baino jende gehiago ausaketu du. Hain zuzen EH Bildu taldea. Difamazioz eta egia erdiez betetako idazkia aurkeztu du. Prentsan antzekoa. Bake soziala bilatu beharrean, bilatu baino provokatzailea dena. Gure ustez, jokabide hau guztiz onartezina da. Eta pentsatzen dugu zer egin behar dela berriro ez gertatzeko. Eta neurriak hartu behar direla. Eta eskatzen dugu, eta formalki ere eskatuko dugu, legea markatzen duen munduan eskatuko dugu, oiz kanpoko plenoa egitea gai hau eta neurriak
pleno honetan hartzeko. Eta zergatik pleno bat, gauzak aurrera joan direlako, posiramilean puntarik ez denezeko, eta aurrera joan dira. Eta pleno honek da, pleno hau da, berak aukeratzen duena, kargu publiko hori aukeratzen duena, eta erabakitzen duena zein den egokiena, auzokideen artean, hori egiteko. Beraz, eskatuko dugu, eta eskatatzen dut, eskatuko dugula, hori kanpoko plenoa, hau dena aztertzeko, eta guk eskatuko dugu, pleno horretan eskatuko dugu bere kargutik errefusatzea bere kargutik. Eta gozertu, alkate jaunareri galdetu nahi diot bebai, zuzen. Auzokideari erantzun diozuen, berak kesan jarrita erantzun diozuen, jakin nahi genuke, horren irugazte sartutako pesa horretan. Bueno, eskerrik asko. Son 5 preguntas. Me ha llegado hace muy poquito un mensaje sobre que esta noche han debido reventar 3 coches en nuestra burúa. Ayer me comentaron directamente familiares de la víctima cómo había sido víctima precisamente de un asalto en plena calle, en mitad del día, en la burúa. Y tirando hacia atrás varias semanas, pues vamos viendo ciertos casos. La pregunta es muy sencilla, si se toman medidas concretas que nos puedan llevar a una cierta sensación de seguridad en las calles de este barrio. Una pregunta sobre uno de los decretos que aparecía, que bueno, se ha comentado en el informe de Civil, me parece con claridad, el tema de productividad es... Bueno, si en algún momento se nos transfirió la idea de que era debido a los excesos de trabajo derivados del trabajo que producía el tratamiento de toda la temática y dosieres de Agaroa, si esto damos más o menos todos y todas por zanjado, pues no entiendo a la fecha del decreto el concepto de productividad. Igual ha cambiado el concepto de productividad y sería interesante saber cuáles son los conceptos que se manejan actualmente. Una pregunta igual más genérica, quizás desde el equipo de gobierno, para valorar si se está abusando o usando un poco excesivamente la figura funcionario de programa para cubrir ciertos aspectos que bueno, son funciones de este ayuntamiento, de esta casa y básicamente existen otras figuras y si realmente hay trabajos que realizar y se asumen como propios y a desarrollar, se viene pidiendo desde múltiples foros, personas y grupos políticos que se baraje de una vez de echar a andar ofertas públicas de empleo en las condiciones dignas y de seguridad jurídica que nos asistirían a todos, visto bueno, pues la evolución de las políticas laborales. No sé si nos van a empezar a ser más caros los interinos que hay que desplazar en cierto momento, bueno, todo esto que se lee en los periódicos. El día 1 de octubre aparecía una noticia, bueno, es de un ayuntamiento cercano, de hecho, en 12 meses. En 6 meses desarrollan con unos 470.000 euros, algo así, bueno, pues una serie de proyectos con gente desempleada del municipio y bueno, diferentes. Me gustaría una valoración del equipo de gobierno respecto a la diferencia de alcance de las medidas contra el desempleo y de los planes de empleo local. Básicamente, supongo que se desarrollarán más en comisiones, pero una apreciación general sería interesante. Hace muy poquito que ha sido esa noticia y prácticamente viene a decir en números, solo leyendo en números, que con la mitad hacen el doble, bueno, básicamente. Supongo que somos más capaces aquí, o lo mismo cuando menos. Era una noticia creo que la tenemos y se nos pasó a todos también, estas cosas que se hacen, y creo que la responsable del empleo lo conoce. Y respecto a la intervención de H. Bildu,
gravísimo, muy grave, si no se hace nada para que no suceda nunca más. Gravísimo, con cualquier responsable público que representa al ayuntamiento aquí y en el confín del mundo donde se vaya. Rafa. Voy a intentar responder a algunas preguntas. Empiezo por Ranimo Serandio. Bueno, puedo responder. La moción, ¿por qué no se ha metido? Porque lo que mete las mociones es al alcalde, por supuesto. ¿Y no se ha metido desde abril? Pues sí, o septiembre. Bueno, pues porque pretendo que todas las mociones pasen a debate por comisión. No se ha pasado esta en concreto, pero me comprometo a que, estando aquí presente el responsable, bueno, yo no sé si sanidad o es policía local, pero bueno, tanto uno como otro se llevará a una de las comisiones para tratar para luego traer a pleno y debatir. Ok. En cuanto a la declaración que se aprobó y que se envió a Osakidecha, sobre todo a la zona correspondiente de Uribe Costa, a la directora de Osakidecha, en la que recibe esta declaración sobre el pediatra, por los pasos que se han dado, no solamente se han dado pasos después de esta declaración que se presenta aquí, sino que se han dado pasos hace bastantes años, porque yo, con la relación que tengo con la directora de Osakidecha de esta zona, porque hay que tenerla, pues este problema se ha suscitado, se ha planteado, se ha contestado, pero bueno, se mandó esta declaración como tal declaración. Volveré a incidir en que vuelva a responder sobre la cuestión esta del pediatra en Boscoa. En cuanto a los seguros, creo que dije los seguros de los coches para que los conductores estén asegurados, de los vehículos municipales. Creo que dije que se estaba en el proceso y creo que en el anterior pleno os hice un comentario de que ya estaba culminado el proceso ese. Todos los vehículos municipales, el conductor que va en ese momento en ese vehículo está culminado. En cuanto a las comisiones, pues no sé, pues es crear un acuerdo entre vosotros y tener, pues bueno, pues esa agilidad o esa relación para que, bueno, pues ninguno de los componentes de la comisión, pasa que a veces es difícil, y al hilo de eso luego va a salir un tema, es difícil, pero bueno, oye, lo coordináis y que se haga lo mejor posible para que todo el mundo participe en las comisiones. En cuanto a Bildu y sobre la queja de esa persona, pues lo que se hizo y lo que entendí yo que era correcto era pasar el escrito a todos los grupos políticos, primero, para que tuviesen conocimiento del escrito ese. En cuanto a qué se hizo también, pasarle al propio persona, en este caso el juez de paz, pasarle también al escrito para darle tiempo para que pudiese él también aclarar o decir lo que estimaría oportuno. Eso se hizo, entró, dimos no sé si 12 días, cogerme así un poquito, se dio 12 días, entregó el escrito dentro del plazo que se le había estimado, creo que fue la semana pasada. Ese escrito se os pasó también a todos los grupos políticos y estoy un poco a la espera de poner una fecha de Junta de Gobierno local, porque fue la portavoz de Bildu la que me pidió una Junta de Gobierno local, una Junta de Portavoces, y si no se ha hecho es porque no he tenido tiempo para encajar. Y al hilo de esto, pues hablando el otro día con la portavoz de Ganemos, pues es ver en qué día ponemos, a qué hora ponemos, porque hay gente que no puede hasta cierta hora y hay gente que a partir de cierta hora no puede, por lo cual no puede decir. Y si me gustaría que coincidiesen todos los portavoces en esa Junta de Portavoces. Pero bueno, de mi mano queda que yo me comprometí a hacer la Junta de Portavoces y se hará. La respuesta a la delegante, pues que yo recuerde no he firmado nada. Pero bueno, estoy un poco a expensas de aclarar algo en esta Junta de Portavoces y tener la reflexión que podéis aportar todos. O sea, que
Carmen, por favor, ya sé que no se ha hecho con lo más rápido posible, pero a lo largo de la semana que viene habrá una junta de portavoces. En cuanto a los coches, la seguridad de las calles de Extremadura, pues el otro día coincidió que el jueves estuve por Extremadura a mediodía y efectivamente una persona me cogió en la calle y a su madre le habían acosado dos parejas, y yo directamente trasladé a la policía municipal llamando directamente aquí a donde está la comisaría para que acudiese, y no pasó 10 minutos, estuvieron por allí porque lo vi yo. Intentaremos estar más presentes por si pues hay algún grupo de personas que esté por allí merodeando, ¿no? En cuanto a la productividad, el concepto de productividad no ha cambiado, ¿no? En absoluto ha cambiado el concepto de productividad. Lo que pasa es que en este caso la productividad la da el alcalde, y yo tuve un compromiso con cierta persona para que coordinase todos esos, desde el punto de vista técnico, todos esos trabajos. Bueno, todavía he visto que no ha culminado. En el momento que vea que ha culminado y que a mí ya no me aporta un asesoramiento, pues se dejará de dar esa productividad. En cuanto al funcionamiento de programa, pues oye, pues sería conveniente que en una comisión de Hacienda pues podéis de alguna forma trabajarlo, ¿no? Y en cuanto al plan de empleo, lo mismo. No vamos a contestar aquí hasta dónde o cómo, porque no tenemos datos concretos. O sea, que se preparen esos datos y que se lleve a la próxima comisión de empleo y que se traten allí. Y si hay alguna cuestión que pueda ser una reflexión que se pueda traer a pleno, pues encantado que lo diga. Y lo del juez de paz, por lo mismo que le he dicho a Ana, que lo vuelva a repetir. Esperad, Ana, has pedido la primera, dime. Alkate jauna da, kompetentzia tokala, konbokatzeko gauza bat edo bestea, orduan konbokatu nahi duzu bozeramanen batzordea, konbokatu. Guk gaur eskatu duguna hemen, ikusita azken informazioa badaukagu, idantziz gainera, bai publikotik, prentzan agertutakoa eta bai berak egitakoa, informazioa okun badaukagu, egia da, bozeramanen batzordean nego duzu konbokatu, baina guk eskatuko dugun izango da, eskatuko plenoa konbokatzea. Vale. Sí, yo brevemente, en relación a esta cuestión, si bien estaba puntualizando el alcalde para convocar una junta de portavoces la semana que viene, yo sí le pediría quizá que tuviese un poquito dentro del plazo calma, porque yo no sé si sería bueno que hiciese yo alguna gestión ante los órganos judiciales y jurisdiccionales a alto nivel, porque claro, estamos hablando de un órgano judicial en alguna medida, y ver si cómo, es decir, ese hipotético código ético y demás actuaciones que, pues, por ejemplo, no son de aplicación, los abogados, etcétera, etcétera, cómo estaría previsto ese hipotético, no estaría de más recabar determinada información. Me parece que no sé si se podría obtener algo con carácter previo, digo, a comentar luego entre todos a ver cómo se hace. No lo sé, es decir, hay que, por eso digo, esa premura de la semana que viene, tenerla un poquito, no sé, a ver. Espera, con Nacho. Pues lo comentaremos y os diremos. Vaya. Había pedido la palabra sobre esta cuestión. A mí, al Partido Socialista le gusta muy poco tratar temas personales, concretos, por qué unos sí y otros no. Y sobre la cuestión que plantea Bildu, por cierto gravísima, sobre la que tenemos que actuar, evidentemente, no lo pongo en duda, sí que creo que deberíamos ser, sobre todo, cautelosos. Y si estamos todos los grupos presentes aquí de acuerdo, oír a las partes. Porque efectivamente, también hay que puntualizar que la persona a la que nos referimos no es un cargo del ayuntamiento, es un miembro no profesional de la carrera judicial, al que se le aplica la ley orgánica del Poder Judicial, que es nombrado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a propuesta del ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos obligación de hacer cosas, otros tendrán obligación de hacer
hacer cosas, pero creo que la fundamental como personas y bajo el sentido común es enterarnos perfectamente de lo sucedido el día de Actos. Y para ello mi propuesta es que en esa junta de personal vengan, de portavoces, perdón, estoy un poco obsesionada, vengan las personas adecuadas. Las personas adecuadas son las personas que han tomado parte en esos hechos, evidentemente siempre que estemos de acuerdo todos, es decir, no podemos hacer de una cuestión como esta, de una pelea en un momento determinado, o de una pelea verbal, vamos a decirlo así, no podemos hacer causa del asunto. Entonces, escuchemos a las dos partes, analicemos la situación y tomemos las medidas que veamos pertinentes. Entre ellas la comunicación con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Eskerrik asko por la puntualización y la explicación. Pues, egunon denoi.